Hola mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más, acá Pastor Michael. Si a usted le ha gustado los mensajes de nuestro canal y todo lo que nuestro canal está ofreciendo en este tiempo y lo que va a ofrecer más allá adelante, que usted pueda suscribirse en nuestro canal, darle este me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas posible y que estas personas puedan ser alcanzadas, incluso nosotros, por la palabra de Dios. Dios me ha traído una palabra eh, para el mensaje de hoy y esta palabra está bajo el tema señales de madurez espiritual. Señales de madurez espiritual. Todos nosotros, cuando estamos en la vida, tenemos un ciclo, ¿no? Que nosotros nacimos, crecimos, nos desarrollamos y en esta vida terrenal, pasajera, nosotros morimos. O sea que hay un ciclo de nacimiento, de crecimiento, desarrollo, y hay un tiempo que nosotros somos niños, después llegamos hasta la vida adulta. Y lo mismo que es como nuestro cuerpo, nuestras emociones también se desarrollan, nuestra mente, también nuestro espíritu. Es lo mismo que nuestro cuerpo. Nosotros nacimos, nuestro espíritu nace otra vez, recibimos la experiencia del nuevo nacimiento cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y después, luego ahí, pasamos por un proceso de desarrollo espiritual, de crecimiento espiritual. Si esto no fuera la voluntad de Dios, nosotros en el momento que aceptáramos a Cristo, iríamos directamente al cielo. Pero si esto no sucede, es porque hay cosas acá en la tierra que Dios quiere hacer con nosotros. Y esto, lo principal que Dios quiere hacer con nosotros es desarrollar nuestro espíritu mientras vivimos en la tierra. Mientras no morimos, mientras Cristo no viene por nosotros, el propósito de Dios es que nosotros podamos desarrollar nuestra vida espiritual, desarrollar nuestro espíritu, crecimiento espiritual. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y el texto que quiero compartir con ustedes en este mensaje se encuentra acá en el libro de 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, que dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea que acá Pablo habla de al menos dos fases espirituales, como nosotros estamos hablando. La fase de la niñez espiritual y la fase de una persona que es adulta espiritualmente. Entonces, tenemos que apartar estos dos tipos hoy de grupos que hay en la iglesia. Solamente puede haber estos dos tipos, los niños espirituales y los adultos espirituales. El tema es que muchas veces, hermanos, hay grupos de hermanos que son totalmente como si estuviéramos en una sala de hospital y de gente que acabó de nacer y que con este grupo de personas nosotros tenemos que ser más pacientes, tenemos que enseñar más la palabra de Dios, porque solamente a través del alimento de la palabra, o sea, alimento sólido, palabras bíblicas, estas personas van a desarrollarse espiritualmente para que puedan ser personas adultas en lo espiritual. Primero, nosotros vamos a ver acá algunas señales de niños espiritualmente que nosotros podemos decir y podemos incluso identificar en la vida de muchos de nosotros si somos nosotros niños espirituales o si nosotros somos adultos espiritualmente hablando. El primer señal de una persona que es niña, un niño espiritual, es que es una persona carnal.
Y esto creo que es una de las principales señales de una persona que es niño o niña espiritualmente hablando. Esta persona es una persona carnal. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 3, a partir del versículo 1, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, él hace esta comparación de niños con carnales. Ustedes son carnales porque ustedes son niños espirituales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois ustedes carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Quién pues es de Pablo y quién es de Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. O sea que acá hace una comparación. Personas carnales son niños espiritualmente. ¿Y qué quiere decir carnal? ¿Qué es este carnal? Esta persona carnal, esta persona que hace todo lo que quiera. Y la Biblia tiene una definición para esto. Esta palabra carnal, si uno va a buscar uno de los sentidos en el original griego, que fue la palabra, que fue el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, esta palabra significa cuerpo dominado. Uno de los sentidos, claro que tiene un sentido amplio, pero uno de los sentidos que más uno puede ver que se encaja en lo que dice la palabra es una persona que es dominada por su cuerpo, que es una persona dominada por sus impulsos. Es una persona que no está bajo el dominio del espíritu, no está una persona sometida al espíritu. Una persona que no es sometida al espíritu es una persona carnal. Porque acá Pablo estaba escribiendo para la iglesia en Corinto. Y uno sabe de muchas historias de la iglesia de Corinto, porque por varias veces Pablo habla a muchos de ellos sobre su niñez espiritual. Porque allá había contienda, había competencia, incluso competencia de dones. ¿Quiénes eran las personas que más hablaban lenguas? ¿Quiénes eran las personas que más sanaban? Si había rivalidad, es porque había carnalidad en ellos. No eran maduros espiritualmente. Y acá Pablo habla que en ellos son carnales porque en ellos hay contiendas, celos y disensiones. Esto es lo que más se mueve en el día de hoy, queridos hermanos, en nuestras iglesias. Contiendas. Un hermano queriendo ser más que el otro. O sea, un hermano habla algo, el otro no está de acuerdo y ya se pelean. Esto se llama niñez espiritual. Disensiones, divisiones, o sea que no, mi grupo es mejor que el otro, entonces no me junto con el otro porque no estoy de acuerdo. Entonces cada uno hace su trabajo, pero no hay una unidad. Y uno va a ver que una señal del avivamiento que hubo en el Pentecostés, que el Espíritu vino sobre los discípulos, es porque ellos estaban unidos y estaban unánimes. Estaban juntos, pero también tenían el mismo propósito. No basta solamente estar juntos sin tener el mismo propósito. Entonces acá ellos no tenían. Había contiendas, celos y disensiones. Los celos están por ahí bastante también el día de hoy, ¿verdad? Los celos, o sea que las competencias, las rivalidades, o sea que este no puede ser mayor que yo. Siendo que en el reino no hay una competencia, no estamos en una competencia en el reino de los cielos. Esto se llama niñez espiritual. Y lamentablemente, hermanos, si nosotros no estamos en el espíritu, nosotros podemos volver hacia atrás.
Há muitas pessoas que antigamente eram adultos espiritualmente e hoje se volveram niños espirituales. Isto pode suceder com qualquer um de nós. Se nos alejamos de Deus, deixamos de crescer. E uma pessoa que não cresce, esta pessoa que não tem que crescer, que tem que crescer em seu tempo normal e não cresce, esta pessoa está enferma. E por aí muitas vezes estamos assim. Volvemos hacia atrás, ou seja, há uma palavra em português, mas não sei se há em espanhol, ou seja, que regredimos, ou seja, volvemos hacia atrás. E quanto de nós já vimos, não? E muitas vezes em uno mesmo, sendo já um adulto espiritualmente, alguma destas coisas acá, é porque se não estamos no Senhor, podemos sim volver a ser niños espirituales. Lamentavelmente, hoje há líderes que volveram a ser niños espiritualmente hablando, porque volveram a ser carnales. E a carne está aí sempre. Não é algo que, se não oramos e não buscamos a Deus, e não estamos na palavra, que estou todo o dia no Netflix ou trabalho e chego a casa e me vou a aprender tele, não oro, não busco a Deus, não tenho um tempo de ajuno, de oração, não llevo a mi carne para ser crucificada en la cruz de Cristo, como dice la palabra, que tenemos que crucificar nuestro yo, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestros impulsos, todos los días. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, si no hacemos esto, todos los días, ¿qué va a suceder? Como uma magia ou como um controle remoto ou algo automático, vamos estar llenos do Espírito. Sim, na persona vamos ser pessoas que vão estar sempre buscando a Deus. E vamos ser pessoas adultas espiritualmente, vamos madurar espiritualmente se não hacemos isto. Não. Nós temos que ser pessoas maduras, com madurez espiritual. É como uma fruta, não? Como é uma fruta madura? É uma fruta que não está verde, ou seja, que em Brasil decimos verde, que não tem madurez, que não tem sabor, pero tampoco é demasiada madura, porque se está demasiado madura, não tem bom gosto, não tem, já está cerca de pudrir-se, não serve para muita coisa. O Senhor nos chama a sermos pessoas que estão bajo uma madurez espiritual. A palavra de Deus diz que sem santidade nadie verá o Senhor. E esta palavra santidade não significa perfeição, sino significa uma pessoa que tem madurez espiritual. É uma pessoa que está continuamente buscando ao Senhor. É uma pessoa que está continuamente buscando a presença de Deus. É uma pessoa que está continuamente leyendo a palavra. É uma pessoa que está em consagração constante. Isto é uma pessoa madura espiritualmente. Não é uma pessoa perfeita, senão uma pessoa que tem madurez espiritual. Mira o que diz acá em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 10. Este é um texto muito claro a respeito da diferença entre uma pessoa carnal e uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que tem madurez espiritual. Eu vou ler acá a partir do versículo 11, que diz: porque quem de los hombres sabe de las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Assim tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra acá en el versículo 15 dice que en cambio el espiritual juzga todas las cosas. Esta palabra juzgar significa discernir. Una persona espiritual discerne todas las cosas. O sea que, un ejemplo, llegaste a la iglesia, un hermano no te saludó. Y una persona niña espiritualmente va a decir lo que va a decir una persona carnal. Ah, mira, el hermano no me... este hermano no me gusta a mí. Tiene algo en contra de mí. O algunos súperes espirituales que en realidad son muy carnales van a decir, mira, tiene un espíritu inmundo este hermano. No, el espiritual va a juzgar todas las cosas, va a discernir. Va a decir, este hermano no está en buen día, voy a orar por él. El carnal va a hablar de este hermano para otras personas. Mira, yo pido oración por este hermano porque este hermano no está bien. No me saludó en la iglesia, no me dijo la paz, las bendiciones en frente de la iglesia. Cuando estábamos ahí para entrar, no me dijo, no me saludó. No. Esta persona está orando en lo personal por este hermano. Una persona espiritual, una persona carnal, cuando escucha un secreto, una confesión de otro hermano, mira, ore por mí, yo estoy pasando esto, aquello, no consigo salir adelante, estoy en este pecado, ayúdame en oración, hermano, hermana. ¿Y qué va a hacer esta persona si es una persona carnal? Va a contar a otras personas. El espiritual va a juzgar, va a discernir. Discerne la voluntad de Dios. El espiritual conoce la voluntad de Dios. No, voy a orar por este hermano. No va a hablar con nadie. Nadie va a se enterar de este problema de este hermano. ¿Por qué? Porque esta persona es una persona espiritual. Así tenemos que ser nosotros. Por ejemplo, el hombre carnal o la mujer carnal en el matrimonio, cuando el esposo o la esposa dice tener la razón y esta persona quiere tener la razón siempre. Esta persona se pelea por su razón. No, es mi derecho, yo estoy cierto, yo estoy correcto, yo realmente es esto que tengo que hacer y pelea por su razón. Y si los dos son carnales, esto se va a terminar en divorcio. No hay familia que pueda subsistir, que pueda estar, no hay matrimonio duradero si los dos son carnales. Esto se derrumba. Pero si hay perdón, si son espirituales, habrá perdón. No es que no habrá enojos, no es que no habrá diferencias, pero si los dos son espirituales, ¿qué va a suceder? Uno va a errar con el otro y los dos serán rápidos para hacer una reconciliación, para perdonarse. Estos son personas espirituales. No son personas perfectas, pero reaccionan rápido para hacer la voluntad de Dios, para volver muchas veces hacia atrás, para perdonar. Hay gente, hermanos, que se están lastimando hoy y el otro le pide perdón y el otro dice, no le voy a perdonar. E incluso levantam argumentos bíblicos para justificar sua falta de perdão. Não, porque eu tenho que combater os falsos profetas. E esta pessoa eu creio que é um falso profeta e me pediu perdão, pero não lo perdono. Uma pessoa espiritual perdona. Uma pessoa espiritual anda a segunda milha. Se tu inimigo, disse Jesus, te llama para caminar una milla, anda con él 2 millas. Si te golpea una faz, dale la otra.
Isso muchas veces parece difícil, pero la palabra de Dios dice que el hombre espiritual, él discierne, él juzga estas cosas, él sabe lo que es la voluntad de Dios, él acciona rápido para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su vida está conectada a Dios, porque él busca a Dios y Dios les da estos impulsos de la misma manera que Satanás provoca estos impulsos carnales en nosotros. El Espíritu Santo, cuando estamos en él, cuando no estamos en la carne, cuando no estamos ahí distraídos con muchas cosas, sin buscar a Dios, sin leer nuestra Biblia, cuando estamos realmente en el Espíritu, ¿qué va a suceder? Vamos a tener impulsos espirituales, vamos a ser impulsionados por el Espíritu, provocados por el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Entonces quiero dejar este mensaje más, que Dios le bendiga. Una vez más, suscríbase a nuestro canal, dale me gusta, si sientes en tu corazón, comparte este video con otras personas. Ya se hizo bastante largo este video, que Dios le bendiga.